Hola, muy buenos días. Me llamo Cleofas Abraham Vázquez Velázquez y pertenezco a la Facultad de Derecho UABC Mexicali. El motivo de este video por la que lo estoy realizando es porque estoy llevando actualmente el curso de formación de valores, una materia muy bonita y muy importante y que tengo que admitir que en realidad sí he aprendido demasiadas cosas. Entonces, como ya lo decía anteriormente, el motivo de este video pues es esta materia, específicamente esta actividad que nos pedía contestar las siguientes cuestiones. Como primer punto tenemos qué es la identidad y cuál es su razón de ser. La identidad podemos decir que es el conjunto de rasgos o todos aquellos rasgos que en unidad identifican a una persona. ¿La identifican de qué? Se puede decir que son ese conjunto de rasgos que nos identifican de las otras personas, de los demás de las más personas que están a nuestro entorno. Entonces, ¿cuál es su razón de ser? Prácticamente nosotros tenemos que tener una identidad, tenemos que formarnos y tener nuestra propia identidad para poder ser identificados ante las demás personas. Incluso un ejemplo básico respecto a este punto, es muy fundamental hablar acerca de una credencial de lector, por ejemplo, que es un requisito que se nos pide al cumplir la mayoría de edad en nuestro país actualmente. Cuando tenemos la credencial de lector, nos las dan, entonces prácticamente esto nos identifica a donde quiera que vayamos, viene nuestro nombre, nuestro CURP, nuestra dirección y muchos datos básicos, fundamentales. Entonces, prácticamente nosotros tenemos una identidad, todos nacemos, tenemos una identidad y nos formamos en esa identidad que cuando crecemos ya estamos formados en una identidad. Y a veces se ha escuchado que hay personas que dicen, es que tú te hace falta identidad, no, eres un desconocido, eres un extraño. Entonces esto lo vamos a ver más adelante. Para continuar, tenemos como segundo punto, ¿consideras que las costumbres aportan al sentido de identidad de un país, una región o grupo y por qué? Claro que sí, así lo considero. ¿Por qué? Esa es la segunda interrogativa. Es muy interesante ver, por ejemplo, no nos vamos tan lejos. A nosotros ante las demás naciones nos identifican como mexicanos. Cuando viene algún extranjero decimos, ese es argentino, ese es colombiano, ese es estadounidense, es europeo. Ellos tienen, culturalmente se han formado, ¿verdad? Y a tal grado de tener una identidad, de igual forma nosotros tenemos muchas costumbres, por ejemplo, por las cuales podemos ser llamados mexicanos. Por ejemplo, en la comida, si nos vamos a la comida, en todo México se consumen las tortillas, ya sea de maíz o de harina, como se acostumbra en la zona norte, se consume mucho la tortilla de harina. En la zona sur casi no se consume la tortilla de harina, se consume mucho las tortillas de maíz. Pero lo que sí es una realidad es que en la comida, culturalmente, se come la tortilla. Entonces, si vamos a Estados Unidos, allá no se come la tortilla, lo que comen mucho los americanos es el pan. Entonces, podemos decir que prácticamente las costumbres son parte de la formación de nuestra identidad, contribuyen en esto. Por ejemplo, otra costumbre que tenemos en México es el Día de los Muertos. Entonces, el 2 de noviembre, todos hacemos altares de muertos, vamos y visitamos a la familia ese día, a que han fallecido. Pero en Estados Unidos, lo que ellos acostumbran mucho es el Halloween. Entonces, en México, esta es una costumbre que la ha adoptado México, pero nada más en las ciudades fronterizas. Y en Estados Unidos, pues eso sí es una costumbre. Ese día todo el mundo sale y pide dulces. Pero para nosotros en México eso no es una costumbre. Entonces, cuando celebramos el Halloween nos dicen, tú pareces americano, esa es una costumbre americana. Pero bueno,
en conclusión, podemos decir que sí, las costumbres aportan mucho al sentido de identidad. Para continuar, la siguiente cuestión dice, ¿crees importante pertenecer a un grupo o sociedad? Creo que es verdaderamente importante. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que una persona por sí misma, apartada de la sociedad, es imposible que pueda vivir, ¿verdad? Es necesario que tenga que estar dentro de una sociedad. Prácticamente nosotros, no nos vamos muy lejos, nosotros pertenecemos a un grupo. Somos el grupo de la clase formación de valores. Prácticamente nosotros tenemos nuestros propios acuerdos, nuestra propia forma de trabajar. En la escuela nosotros tenemos un grupo. Hay que aclarar que también hay muchos diferentes grupos sociales. Podemos pertenecer a un partido político, ese es otro tipo de grupo. Podemos pertenecer al grupo de la familia también, al de nuestra comunidad. Entonces, creo que sí es necesario, considero importante que pertenezcamos a un grupo o a una sociedad. Prácticamente necesitamos coexistir entre nosotros mismos en comunicación y en ayuda mutua. Entonces, nosotros formamos parte de la sociedad. Es imposible que nosotros podamos vivir alejados sin comunicación. Como último punto, ¿crees que los jóvenes pueden dejar un legado al país y por qué? Creo que sí. Creo que podemos dejar un legado porque somos jóvenes todavía. Tenemos mucho tiempo todavía para, para alcanzar muchas metas y que estas puedan quedar como un legado en nuestro país. Hace poco un joven de nuestra facultad falleció. Tenía 23 años en un choque automovilístico. Entonces esta persona iba sobria, no había consumido bebidas alcohólicas ni drogas. Saliendo de la escuela en la noche se fue para su casa, pero iba en exceso de velocidad. Este joven lamentablemente le tocó así la vida de corta, pero a su temprana edad muchos maestros reconocieron que era un gran alumno. Era un alumno que era muy dedicado en la materia penal, en la materia civil. Muchos maestros lo reconocieron y muchos amigos estaban influenciados por él, ¿verdad? Que era una gran persona, ayudaba mucho. Él gratuitamente se ofrecía a dar asesorías en la biblioteca y tenía muchas personas, muchos amigos. Entonces, imagínense todo lo que este chico dejó a tan corta edad. Y se imaginan si él sus expectativas eran grandes, él pensaba salir del país, irse a Europa, seguir estudiando, seguir preparándose. Entonces creo que nosotros tenemos mucho tiempo y claro que sí, sí podemos dejar un gran legado para para nuestro país especialmente. Y pues eso es todo y muchas gracias por su atención.